Bueno, ahora sí vamos a hablar de los delitos contra la propiedad. La idea es hacer una especie de breve resumen de las cuestiones que seguramente ustedes ya vieron por su cuenta, insisto, esa es la idea. Así que van a ver que en los delitos contra la propiedad lo que se está protegiendo, y ya lo vienen estudiando, es una serie de bienes extrínsecos que no son atributos esenciales de la personalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la persona se presenta completa incluso sin ellos, es decir, por eso decimos que son extrínsecos al ser humano. Ese concepto de propiedad del que venían ustedes hablando o habrán visto, obviamente hay distintas definiciones sobre el alcance de propiedad, pero lo que me importa es que nunca lo confundan con el alcance que le da el Código Civil al derecho real de dominio, propiedad, ¿sí? Es mucho más extenso de esto, tenemos que ver también la protección constitucional que se le da al respecto en el artículo 17 de la Constitución Nacional, robustecida por los tratados y más instrumentos de derechos humanos, particularmente ustedes podrán ver en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se explicita el alcance social de la propiedad y hay distintos alcances que obviamente ya venían siendo reconocidos del alcance de la propiedad. Ahora estamos en una época de emergencia, entonces es importante que inclusive repensemos cómo fue la evolución de la jurisprudencia de la Corte de Nación en materia de propiedad en épocas de emergencia, precisamente donde se alteran estos derechos, ¿sí?, que no son absolutos. Ahora bien, volviendo al alcance del derecho de propiedad, ¿sí?, que no quiero que lo interpreten como sinónimo del alcance del bien jurídico que se tutelan estos delitos, no solo se protege el dominio, sino también las demás relaciones jurídicas con las cosas constitutivas de derechos reales, ¿sí?, el poder que se tiene también sobre determinados bienes o que se puede llegar a tener en virtud de derechos o que reconocen su fuente en relaciones personales que ustedes conocerán que se llaman obligaciones, ¿no? La protección penal se extiende tanto a la tenencia, a la posesión, al dominio y los demás derechos reales, cuanto al poder sobre las cosas procedente de otros títulos, como pueden ser o de situaciones jurídicas, ya sea para tanto aumentar los bienes de una persona, ¿sí?, dentro del patrimonio del sujeto, como expectativas ciertas, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de lo que es el activo del ser humano, tanto como la protección del pasivo. Cuando ustedes ven cuáles son los bienes apropiables, ¿sí?, tanto puede ser la propiedad común, la propiedad especial, ejemplo, los derechos intelectuales, que se protegen por leyes especiales, por determinadas personas, con exclusión de otras, ¿sí? Y sobre la naturaleza económica habrán visto que esto no va a ser lo que dirima la cuestión, ¿sí? O sea, más allá del valor, y en esto ustedes van a recibir por separado un archivo que tiene que ver con la teoría de la insignificancia. En relación a estas cuestiones, yo les hablé del artículo 17 de la Constitución Nacional, pero también tengan en cuenta los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, que son importantes, no solo por el principio de la igualdad, sino porque, por ejemplo, cuando la propiedad puede ser, por ejemplo, el domicilio es inviolable, siempre y cuando sí también tienen la causal de la expropiación previa indemnización prevista allí, ¿no? Entonces vemos que la protección, entonces, esto del artículo 17, 18, 19, que es el marco constitucional, principio de legalidad y algunas cuestiones vinculadas, quiero demostrar que las acciones típicas, sí, insisto, tienen que ver con tanto el aumento del pasivo, la reducción del activo como el aumento del pasivo, sí, del sujeto. Cuando hablamos de apoderarse, ¿sí?, esto tanto puede ser mediante coacción o también puede ser, esto hablo de la sistemática de todo el título de los delitos contra la propiedad, no estoy hablando solamente de los delitos de tenencia que se protegen particularmente en el hurto o en el robo, como verán, ¿sí? Mediante coacción también puede ser quitando la cosa, hacerse dar las cosas, después vamos a ver la extorsión, obligando a quien la tiene, ¿no?, o engañándolo en la defraudación, o excluyéndolo para las cosas muebles, ¿sí?, la acción típica, el despojo, quedarse con la cosa mediante un abuso de confianza o de determinadas situaciones, abuso de confianza lo vamos a ver en estafa y otras defraudaciones particularmente, o de situaciones, ¿sí?, quebrados y otros deudores punibles, o como bien lo van a ver también en el delito de usura, ¿sí? Y otra de las modalidades de afectación de este bien jurídico que estamos hablando aquí tiene que ver con la destrucción de la cosa, ¿sí?, que esto se va a dar, por ejemplo, con el delito de daño, ¿sí?, dentro de la pluralidad de acciones típicas, el que destruyere, dañare, inutilizare, de cualquier modo dañare, dice más o menos así la figura penal de daño. Cuando hablamos del consentimiento del sujeto pasivo en estos delitos, bien vamos a ver que se trata de un delito donde el bien jurídico es disponible, ¿sí?, el sujeto
pasivo, en realidad, quien es titular de la propiedad en sentido amplio, puede disponer de este bien jurídico. Yo puedo decidir voluntariamente regalar una cosa que es mía, yo puedo prestar algo, puedo darlo en tenencia, en locación, ¿sí? Entonces es un bien jurídico disponible, salvo en la usura, el consentimiento sin vicio es jurídicamente válido, porque son bienes, insisto, disponibles, renunciables, a diferencia de otros delitos. En todos los delitos, insisto, contra la propiedad, se actúa contra la voluntad explícita o implícita del sujeto pasivo o viciando su voluntad por fraude, por coacción o por los distintos medios que vamos a ver a lo largo de toda la sistemática del título. Entrando ahora sí al delito de hurto, lo voy a mandar por un audio separado, así no lo hacemos tan pesado, ¿sí? Así que bueno, la idea era referenciar algunas cuestiones introductorias y voy a avanzar por separado. Así que bueno, espero que lo lean en orden, lo escuchen en orden, así no se marean con el orden de explicación.